Hola, hoy vamos a ver lo que son las funciones o métodos, como se los conoce normalmente. Estas funciones son elementos que nos permiten ser invocados posteriormente. Una vez que se crea el elemento, ese elemento que puede llegar a tener varias sentencias se puede ejecutar en cualquier momento, incluso se puede ejecutar más de una vez. Nosotros, por ejemplo, tenemos en nuestro proceso principal, que es el main, es una función, tenemos varias sentencias. Tenemos sentencia 1, sentencia 2, 3, 4, las que queramos. En el caso que nosotros dentro de esas sentencias invoquemos una función, esta función va a ser invocada y dentro de esa función tienes sus propias sentencias, que serán ejecutadas una por una. Como muestra en la imagen, la función se invoca, se empieza a ejecutar la sentencia 1, 2, hasta la n, la cantidad de sentencias que tenga, y una vez que esta ejecución termine, vuelve exactamente a donde estaba anteriormente en el proceso principal. Después sigue hasta la sentencia que ese proceso principal contenga. Esto me permite a mí poder ordenar el código para que sea mucho más entendible a la hora de leer. Si bien la funcionalidad puede llegar a ser la misma, yo puedo tener todo el código en la función principal. Eso el resultado no afecta. Sin embargo, en el rendimiento de la aplicación o a la hora de leerlo es mucho más entendible, dado que la función hace una acción específica y a mí me permite llamar esa función reiteradas veces, por lo que evitaría la duplicación de código. Bien, por lo tanto yo cuando ejecuto una función, sus sentencias se ejecutan y yo dentro de esta función, si quiero, puedo llamar a otras funciones y así cuantas más funciones bien definidas tenga, el código es mucho más liviano y entendible al leer, siempre y cuando el nombre de la función sea claro a lo que hace. Ahora vemos cómo declaramos esta función normalmente en un código de C#. Primero tenemos varias cosas que definir antes de declarar la función. Bueno, por ejemplo, tenemos un nivel, una palabra reservada se llama static. Justo estas dos palabras provienen de programación orientada a objetos, así que por ahora vamos a mencionarlas, pero no vamos a profundizar lo que son estas sentencias. Después sigue el tipo, el nombre y los parámetros. Bueno, con respecto al nivel, como bien esto es el alcance de acceso a esta función, pero se usa mucho en programación orientada a objetos, solo vamos a especificar que existen estas palabras reservadas: private, internal, protected y public. Si yo en una función que no especifico el nivel, no pongo nada en esta parte, siempre por defecto es private. Después, cuando se vean programación orientada a objetos, van a entender mejor cuáles son estos niveles de acceso. Bueno, la siguiente es static. Static a mí me permite poder acceder a una función determinada sin declarar un objeto, que obviamente el objeto es de programación orientada a objetos, pero cuando nosotros hacemos una aplicación de consola tenemos justamente esta palabra static en el main. Eso es porque cuando se ejecuta la aplicación, el sistema operativo tiene que acceder al método main de la clase program para poder ejecutar la aplicación. Esto, una vez que la aplicación se ejecuta como static, o sea, el main, yo todas las funciones que declare debajo de esa palabra, de esa función, tengo que declarar las demás funciones como static, si no, no puedo acceder desde el main. Bueno,
Eso igual, se ve mucho mejor cuando vean programación entre objetos. Lo único que tienen que saber ahora es que cuando van a hacer funciones en C Sharp, que es aplicación de consola, como el main es static, todas las demás funciones también tienen que ser static. Después vamos al tipo. El tipo determina qué es lo que va a devolver la función. Puede devolver un tipo específico, como si fuera int, string, float, double, bool. Cualquier otro tipo, cualquier clase puede llegar a devolver. Siempre se especifica antes de poner el nombre de la función. O puede no devolver nada. Si no devuelve nada, se especifica con la palabra void. Bueno, cuando devuelve un tipo, es importante que se coloque el return y seguido con un espacio de el resultado o lo que necesitamos devolver. Y eso de lo que se devolverá tiene que ser el tipo que se especifica acá. Si yo especifico entero, tengo que devolver o una variable o un valor entero. Si especifico string, tengo que devolver una cadena o una variable que sea string. Y así. Es muy importante que devuelva exactamente lo mismo que se está especificando. Si no, obviamente mostrará error. Ahora, cuando no devolvemos nada, no hace falta que pongamos la palabra return, porque la función termina y la función en sí no devuelve nada. Pero se puede colocar, en un void se puede colocar un return seguido de un punto y coma para terminar la ejecución antes de tiempo. Por ejemplo, si yo con una condición especifico que una variable tenga un valor específico, puedo llegar a poner un return para que no siga con las siguientes líneas de código. El return es exactamente para eso, para terminar la función y que no siga con lo demás. Lo mismo pasa con cuando devuelvo un valor. Yo puedo poner un return antes dentro de una condición para que dependiendo de la condición devuelva un resultado, o si no cumple la condición sigue con la ejecución y al finalizar devuelve otro resultado. O sea, puede haber más de un return y en un void puede haber un return, por ejemplo, cuando yo lo necesite. Y si no tiene return no hace falta en un void, pero cuando especifico un tipo sí es obligatorio que tenga un return. Después vamos a los parámetros. Los parámetros, seguido el nombre, tengo un paréntesis y dentro del paréntesis es lo que se pide de la función. Y cada parámetro está separado por una coma y antemano, como cualquier declaración de variable, se especifica el tipo de ese parámetro. Es muy importante el tipo. Yo no puedo pasar un string si el tipo me dice que es entero. Hay que respetar los tipos que se están pidiendo. Hay que tener en claro qué es lo que necesitamos armar. Si necesita parámetros, los parámetros me determinan cambios en la función, o si necesita devolver. Después tenemos cómo se llaman las funciones. Por ejemplo, en C Sharp ponemos el nombre de la función seguido de paréntesis y punto y coma al final. Esta función no posee parámetros y se invoca, tampoco devuelve ningún resultado. Imprimir pantalla, en este caso, posee un parámetro llamado valor 1, que así es como se van pasando los parámetros dentro de la función, dentro de los paréntesis. Este parámetro es de tipo string, puede tener un tipo entero, yo le puedo poner un valor, un 1, 2, o directamente la variable que es el mismo tipo
que es el parámetro. ¿Cómo hacemos esto en PCInt? PCInt vamos a mostrar una función. Yo declaro una función sumar, que no recibe parámetros. Empieza la función, termina la función, hace lo que debe hacer y solo con nombrar el nombre la está llamando. Una función con parámetros, por ejemplo, yo dentro de los paréntesis pongo cada uno de los parámetros que necesito y a la hora de llamar también dentro de los paréntesis le paso los parámetros que la función me está exigiendo. Cuando una función posee parámetros, exige que sean esos parámetros para ser ejecutada. Bien. Ahora vamos a los tipos. Los tipos, existen 4 tipos de funciones. Tenemos funciones que ejecutan código, funciones que devuelven un valor, funciones que reciben parámetros y funciones que reciben parámetros y devuelven un valor. Bueno, las que ejecutan código obviamente no reciben ningún parámetro ni devuelven un valor. Directamente ejecutan una acción específica para la aplicación. Estas funciones al principio son más difíciles de encontrarle funcionalidad, pero cuanto más grandes los proyectos, más cosas van a tener. Se van a dar cuenta que es muy conveniente tener funciones por más que no tengan ningún parámetro ni devuelvan nada, solo simplemente para acomodar un poco el código y no se haga muy grande los bloques. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, ya acá tengo el algoritmo para calcular la suma, resta, multiplicación y división. Lo primero que hago es pedir al usuario la opción. 1 es sumar, 2 es restar, 3 es multiplicar y 4 dividir. El usuario ingresa la opción y en cada opción ejecuta la función. Estas funciones no reciben ningún parámetro y no devuelven nada. Ahora cuando yo ingreso a sumar, por ejemplo, dentro de sumar me pide los valores, le pide al usuario los valores y le asigna en resultado A más B. Luego muestra el resultado de la suma es R. Esto de esta manera separado a mí me permite saber o especificar mejor los mensajes. Por ejemplo, en este el resultado de la suma, o sea, estoy especificando que sabe que es una suma y muestro el resultado de eso. Lo mismo para restar, la función es exactamente igual, nada más que la operación es menos, A menos B, y en el mensaje el resultado de la resta es R. Ahora lo mismo para multiplicar, esto es exactamente igual, solo que la operación es multiplicar y mostramos un mensaje acorde a la multiplicación. Ahora en división tenemos una diferencia que preguntamos si B es distinto de 0. Si B es distinto de 0, hacemos la operación R es igual a A dividido B y mostramos el mensaje, pero si llega a ser igual a 0, ponemos un mensaje que no se puede dividir por 0. Y ese es un ejemplo de funciones que ejecutan un código sin ningún parámetro ni devuelven ningún valor. Ahora pasamos a las funciones que devuelven un valor. Estas funciones, el resultado que espero es el valor que devuelve, pero no tiene alteraciones. Por ejemplo, no con parámetros. Al no poseer parámetros, no posee alteraciones. Ahora,
yo tengo mi función principal. Acá vemos que estoy sumando algunas líneas de código. Por ejemplo, estoy definiendo una variable como entero, resultado, y abajo muestro el resultado, es este resultado. Bueno, es exactamente igual, muestro las opciones, y por cada opción hago la operación y asigna directamente el resultado. Lo que veo acá es que estoy perdiendo ese mensaje particular, el mensaje que es específico de la operación. Simplemente muestro el resultado, es directamente el resultado de la opción que eligió y no el resultado de la suma es o el resultado de la resta es. Sin embargo, cuando ingreso a cada una de las funciones veo que tengo menos código que antes. Al devolver un valor ya no muestro el mensaje. Ingrese los valores, le pido al usuario que ingrese los valores porque no posee parámetros y devuelve el resultado de esa operación, A más B. Este resultado, por lo menos en BCINT, se declara arriba en el nombre de la función y se asigna el valor de ese nombre. Ahora si yo voy a restar es exactamente lo mismo, solo que cambio la operación. Si voy a multiplicar, lo mismo. Y si voy a dividir, lo mismo. Salvo que acá tengo la opción de preguntar si b es igual o distinto de 0. Si es igual a 0 no se puede dividir por 0 y asigno el resultado a 0. Pero si llega a ser distinto a 0, el resultado es igual a a dividido b. Por lo menos acá vemos que en el principal se fueron agregando 2 líneas de código, pero reduje varias líneas de código en las otras funciones. La función que recibe parámetros, cada parámetro me da una opción diferente que puede alterar el resultado de esta ejecución. Es muy importante identificar si yo necesito que algo puede ser editable o dinámico. Es mejor poner un parámetro o no. Por ejemplo, en el principal, seguimos con el tema de las operaciones, los cálculos. En el principal gané más líneas de código al definir y pedirle al usuario los valores de A y B. Pero cuando vayamos a las funciones vemos que redujimos bastante el código. La opción 1 es sumar. Yo les llamo a la función sumar y asigno A y B. Restar, multiplicar y dividir también. Van pasando A y B. Como no devuelve nada, la ejecución termina lo que hace la función. Si vamos a sumar, lo único que hacemos es mostrar un mensaje. El resultado de la suma es directamente la operación A más B. Ahí yo tengo solo una línea y volví a obtener el mensaje específico de lo que es la función, el resultado de la suma. Lo mismo me pasa con restar, A menos B. Multiplicar, el resultado de la multiplicación es A por B. Y dividir, hacemos la pregunta de si B es distinto a 0, mostramos el resultado de la división es A dividido B, y si es igual a 0 no se puede dividir por 0. Sin embargo, acá en cada una de las funciones se redujo bastante el código, aunque aumentó un poco en este. Bien, ahora vamos a las funciones que reciben parámetros y devuelven un valor.
El valor que devuelve es lo más importante de la función. Sin embargo, los parámetros alteran ese resultado, haciendo que los parámetros hace que la función sea más dinámica. En este caso vamos a hacer el cálculo. Sin embargo, yo tengo dos funciones: la función principal y el operar. En este caso reduje bastante lo que es la función principal. Ingresé la opción 1, 2, 3, 4. Les pido, defino A, B y resultado, y les pido al usuario que ingrese los valores. Ahora, yo cuando llamo a operar, le paso el A, el B y la opción. Operar ahora, yo antes en el principal tenía todas las opciones, ahora eso lo tengo en operar. Y asigno el resultado de lo que me devuelve operar. Muestro al final el resultado es R, lo que devolvió esta función operar. Ahora vamos a la función operar, y operar recibe como parámetro A, B y opción, y dependiendo de la opción devuelve el resultado, que es la devolución de esta función. Resultado es igual a A más B, si es 1, si es 2, resultado es igual a A menos B, si es 3, resultado es igual a A por B. Si es 4, hacemos la pregunta de siempre, de B distinto de 0, resultado es igual a A dividido B, o si es igual a 0 no se puede dividir por 0. Esto devuelve un resultado, dependiendo de lo que ingresó el usuario, se asigna en R y sigue con este mensaje. Tengan en cuenta que siempre esto se queda acá, en esta línea, y pasa a ejecutar lo que hay acá, uno por uno, estas sentencias. Cuando termina, esto vuelve acá y sigue con la siguiente. Bueno, esos son los 4 tipos de funciones. Ahora vemos ejemplos de cómo optimizar este código, el código. Primero, las funciones nos permiten ordenar el código. Ya con ordenarlo nos permite primero optimizarlo para poder leerlo o dárselo a otra persona y entender qué es lo que está haciendo. La función misma te dice qué es lo que hace. Es muy importante que el nombre sea bastante claro de lo que está haciendo. Después especifica funcionalidades. Yo tengo funcionalidades específicas y agrupadas, unas sentencias, una serie de sentencias que hacen una función determinada, y lo puedo especificar en una función. Cuando ejecuta la función, al leerlo sabemos qué es lo que hace realmente. También podemos eliminar duplicaciones. Cuando una serie de líneas de código se ven muy similares entre sí, podemos hacerlo en una función, y si tiene ciertas variaciones, podemos hacer que esas variaciones sean parámetros, y dependiendo el momento que se llame, asignamos un parámetro o otros para que me dé resultados distintos. Y así puedo reducir bastante el código eliminando duplicaciones. Ahora vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo lo vamos a hacer solamente en C#, no en Paint, porque es la impresión de un mensaje dentro de la consola. Por ejemplo, yo tengo esta función que imprime un mensaje de bienvenida. Tiene un marco en toda la pantalla y tiene un bienvenidos en el medio de la pantalla. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Vamos a ver. Dentro de Visual Studio vamos a ejecutar algunas funciones que me permiten hacer esa consulta.
Primero lo que tengo es la función main, que en principio no hace nada. Sin embargo, le dejo este console.readGame para que la ejecución no se salga cuando estoy mostrando el mensaje. Simplemente me deja esperar una tecla. Bueno, primero lo que tengo que hacer es configurar la consola. Vamos a configurar la consola, que es esto. Un color de fuente, o sea, un color verde fuerte, un alto específico de 30 filas, un ancho específico de 100 columnas, y si el cursor, que es el que titila, está visible o no. En este caso lo ponemos falso. En consola el ancho y el alto de la consola se mide en filas y columnas, que las columnas son cada carácter que yo pueda llegar a escribir, y las filas, cada fila tiene muchas columnas. Por lo tanto, yo tengo 30 filas de 100 columnas cada fila. Esto se ejecuta y me muestra la pantalla con un alto específico. Ahora yo quiero imprimir la barra superior. Imprimo el primer carácter, que es este codo. Hago un for de 1 a 99, porque en total son 100, pero menos de 99 porque necesito el otro codo al final. O sea, hasta 98, de 1 a 98. Y va imprimiendo igual. Y al finalizar, cuando termine esto, imprimo el codo. Así me queda, tengo esta barra de arriba. Si ven, no tiene cursor, no tiene nada, así que las configuraciones están bien. Después tengo la barra lateral, que voy desde la posición 1 del alto y menor a 29, porque también tengo arriba este codo y abajo voy a tener otro codo más. Entonces, en total, en vez de 30 filas, van a tener 28 de estas líneas. Pero hago dos impresiones, tanto a la izquierda como a la derecha. Yo sé que la primera posición es 0, así que imprimo en el 0. Y después, en la misma fila, imprimo en la última, que es el 99. Va de 0 a... Si es de 100, va de 0 a 99. Si es de 30, es de 0 a 29. Cuando se imprime estas barras laterales, se me imprimió esto y este de costado, tanto acá como acá. Es importante posicionar el cursor donde es que va a imprimir el carácter que yo quiero imprimir. Debajo de eso vamos a poner el cursor de nuevo en la línea que sigue e imprimo este codo, que está acá abajo. Me falta la línea de acá abajo y el codo del final. Acá dejo la línea inferior, posiciono la posición 1, que es la columna 1, y en la fila 99, que es donde había quedado, que es la fila 29. Y después hago exactamente como estaba acá, del 1 al 99, para imprimir esto. Ahí imprime la barra inferior. Ahora lo que me falta es el último codo.
este iba acá. Después de imprimir todas estas líneas, imprimo el codo que falta, que es esto. Bien, por último lo que me falta es el mensaje de bienvenida. Dijo bienvenidos. Yo sé que esta es la posición X, esta es la posición Y. La mitad de 100 es 50, pero necesito que esté a la mitad de la palabra. Si no, aparece a la mitad y escribe para la siguiente como sigue. Yo quiero que la palabra esté a la mitad de la pantalla en ese ancho. Por lo tanto, acá divido esta palabra en dos. Así le resto al 50 para que se ajuste esto a la mitad. Y después la mitad yo sé que es 14 porque en total son 30. La mitad es 15, pero hay dos filas que la usa tanto para la barra de arriba como la barra de abajo. Por lo tanto esas dos filas no se usan. Así que en vez de 30 tengo 28. Y la mitad de 28, 14. Y ahí tengo ese mensaje de bienvenidos. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Yo ya este mensaje ya lo tengo. ¿Qué pasa si yo necesito o me gustaría tener otro recuadro más dentro, alrededor de la palabra bienvenidos? Lo que tengo que hacer es copiar esto. Pegarlo abajo. Vamos a la barra superior del nuevo. Vamos a poner segundo cuadrado. Y acá vamos a especificar cada uno de los valores. Acá hay unas cositas que hay que tener en cuenta para la segunda. Si yo quiero poner un nuevo cuadrado, yo tengo un espacio en la izquierda, este espacio, que es la posición desde donde es que va a aparecer este recuadro. Yo tengo el left, que a partir de la izquierda es la cantidad de columnas que van a ver antes, y el espacio superior es la cantidad de filas, que es el top, la cantidad de filas que van a ver para imprimir. Yo tengo que especificar esta posición, tanto el left como el top, para especificar desde dónde es que va a imprimir. El left son las columnas y el top son las filas. Y este recuadro va a tener tanto como este mismo, va a tener tanto un ancho como un alto. Este tiene de ancho 100 y de alto 30, y este va a tener mucho menos. Sin embargo, los cuadrados son iguales, tienen un ancho y un alto, pero acá necesito especificar el espacio, o sea, a partir de dónde se va a dibujar este cuadrado, el left y el top. Bueno, en segundo cuadrado vamos a poner el cursor desde donde vamos a imprimir este cuadrado, y vamos a especificar desde la fila 40, la columna 40 y la fila 12. Me dice left, columna, top, fila. A partir de la columna 40 y la fila 12. Imprimo el cono. Yo digo, bueno, a partir del 41, este cuadrado va a tener 5 de alto y 20 de ancho.
Por lo tanto, va a ser menor a 60. O menor a 59. El 40 es justamente este cono. Hasta el 59 tengo 20. Luego abajo yo tengo que especificar la fila. La fila es, si empieza desde el 12 yo le sumo 1 a partir del 13 hasta el 17 o 16. Acá tengo que especificar cuál es la posición inicial, que habíamos dicho que es la 40, y la final es la 59. Lo mismo acá, la inicial es la 40. Acá especificamos a partir de dónde va a escribir esto, a partir de la 41. 41, 59. Y ahí está. Y ahí yo tengo mi recuadro alrededor de bienvenidos. Creo que tiene más espacio acá que en este. Así que en vez de 59 puedo ponerle 60 para especificar que tenga mejor espacio. Ahí está. Está mucho más simétrico. Bueno, si yo quiero hacer más recuadros, en este yo tengo 2, si quiero hacer 2 más, ahí ya se me complica un montón porque ya dupliqué este código, por más que cambie los valores, lo dupliqué. Y si quiero poner 2 recuadros más, voy a exactamente todo esto el doble. Ahí es donde a mí me conviene hacer funciones. Las funciones, por ejemplo en este caso, todas son static. Recuerden que si el void es static, todas las demás también son static, si no, no puedo acceder. Void porque no devuelve nada. Vamos a primera es configurar consola. Y vamos a poner estas líneas que están acá. Al configurar la consola, separar estas líneas, yo las separar de acá abajo, yo la puedo especificar acá arriba, configurar consola, y me queda un poco más limpio este principal. Yo sé que esta función lo que hace es configurar la consola, todo esto. Entonces cuando veo estas funciones sé que son para esto, para configurar la consola. Es muy importante especificar para qué es la función. Y otra cosa es respetar el nombre. El nombre debe ser exactamente igual como la declaré. Si no, la función no se llama. Por ejemplo, si yo le pongo C minúscula, me aparece error porque con C minúscula no existe. Yo lo escribí con C mayúscula y tiene que ser respetada. Bueno, después de configurar la consola yo puedo imprimir bienvenida. Imprimir bienvenida son todos estos que está acá. Y acá ponemos imprimir bienvenida. Vemos la funcionalidad exactamente la misma, nada más que la función main está separada y solo contiene cada uno de los métodos o funciones que se llaman.
Sin embargo, la cantidad de códigos que tenemos sigue siendo bastante alta. O sea, podemos reducir mucho más este código. Por ejemplo, yo tengo primer cuadrado, un segundo cuadrado, que prácticamente son muy parecidos. Sin embargo, solo van modificando los valores. Estos valores van cambiando, pero la estructura o las sentencias, las funciones que llamo son las mismas. Por tanto, acá yo puedo hacer una función llama imprimir cuadrado, que lo que va a contener es un cuadrado de esto. Por ejemplo, el primero. Con el primero ya es suficiente. Bien. De esta manera yo imprimo este cuadrado, pero necesito parametrizar todas estas sentencias. Si nos vamos a esto, yo necesito tanto el left como el top y el ancho como el alto para especificar a partir de dónde quiero dibujar este cuadrado y qué ancho y qué alto va a contener este cuadrado. Entonces vamos a hacer int left, int top, int ancho, int alto. Ya tengo todas las opciones que necesito. Primero lo que vamos a hacer es poner el cursor, como hicimos acá. Poner el cursor exactamente donde lo quiero. Yo lo quiero en left y lo quiero en top. Estas dos variables que me accedían acá. Bueno. Como esta es una barra que va de izquierda a derecha, se maneja con el ancho. Pero necesito especificar desde dónde. Vamos a ver. Yo acá tengo el ancho, por ejemplo, en el ancho habíamos dicho que es 100, pero siempre ponemos uno menos. Así que vamos a poner ancho menos 1. Así me da espacio. Acá empieza desde el 1, porque el 0 es este, y menos 1, porque necesito un espacio para contener este. Bien, ahora las barras laterales, yo tengo el i, que es para el margen i, que va desde 1, pero menor al alto, también menos 1. Alto menos 1. Si era 29, porque acá yo tengo 30. Entonces es alto menos 1. Y más. Bien. Yo acá tengo que especificar, tanto acá como acá, tengo que especificar las posiciones donde se van a imprimir estos cuadrados. Acá la posición inicial, que es left, y acá la posición final, que es left más ancho, y menos 1, porque si era 100 tenemos que restarle 1 para que sea 99. Acá lo mismo, empieza de 0, entonces este 0 siempre es left. Este es el que le sigue, es left más 1. Y especificamos esto, como habíamos hecho en el de arriba. En vez de 99 ponemos ancho
menos 1. Bien, ahí ya tenemos bastante parametrizable, o sea, especificado con variables que todo cambie dependiendo de las opciones que le vaya ingresando. Así yo me puedo sacar el que estaba acá arriba, puedo poner imprimir cuadrado. El primer cuadrado es en la posición 0, left y top 0, porque es el primer carácter que se escribe, y de ancho es el mismo ancho que la ventana, 100 y 30. Y esto básicamente puedo sacarlo por completo. Vamos a probar el primer cuadrado. Ahí yo tengo este primer cuadrado. Ahora vamos al segundo cuadrado, que era a partir de a partir del 40, left 40, 12, y tenía 20 de ancho y 5 de alto. Ahí imprimimos. Hay algo que tiró mal. Básicamente puede estar acá. Justamente porque yo acá especifico el left, especifico el ancho, pero en en el lateral, necesito especificar también que esté de la mano del top. Más i, top más i. Lo mismo acá abajo, top más i. Y este es el última fila, es el top más el alto menos 1, que es la fila. Como acá me especifica bien, es el top, esta distancia más esto menos 1 para que me imprima la última línea de abajo. Y ahí está justamente esa ventana de bienvenidos que se pudo reducir gracias a los parámetros. Yo antes tenía esto totalmente duplicado y ahora solo tengo dos líneas de código con respecto a todas estas que se pueden llegar a duplicar. ¿Qué pasa si yo quiero más cuadrados? Por ejemplo, vamos a hacer un cuadrado grande desde la posición 10 y la posición 10, 10 filas y 75 columnas. Ahí también otra cosa me falló. Vamos a ver. Ancho menos 1, alto menos 1.
más i. Top más i. No. Fallé en las propiedades, que es 75 de ancho y 10 de alto. Le había puesto al revés. Y ahí está. Yo tengo un cuadrado de 75 de ancho y 10 de alto. Vamos a ponerle menos. Top 5, por ejemplo. Y sé que es 30. Sí, vamos a poner 15, a ver qué pasa. Bien. Ahí cambia bastante. Necesito darle más alto. 20, vamos a ponerle 80. Y ahí queda un poco mejor. ¿Qué pasa si me gustaría hacer otro? Este es 10, el otro es de 40, así que vamos a decirle a partir del 20. Este es del 5, este es del 12, así que vamos a decirle a partir del 8. Este es de 80, tiene que ser menos. Este es de 20. Vamos a hacerlo de 40. Este de 20, este de 5, este vamos a hacerle de 10. O sea, a partir de 20, columna 20, fila 8, 40 de ancho y 10 de alto. Y quedó ahí, así que casi. Necesita más ancho. En vez de 40 vamos a decirle 60. Y necesita un poquito más de alto. En vez de 10 vamos a decirle 15. Bien. A darle menos. En vez de 15, 12. Y ahí está. 13 me gusta más. Y ahí queda. Ahí yo con solamente llamando a la función, pasándole los parámetros, va haciendo y replicando cada uno de los cuadrados. La función es una sola, yo lo pude replicar 4 veces y pude reducir mucho el código. También podemos hacer, por ejemplo, esto. Acá está 2 veces. Esta parte está 2 veces. Vamos a hacerle static void imprimir barra. Horizontal. Y necesito esto. Bien. Este necesita 3 parámetros. Necesita un left, necesita un top y también necesita un ancho.
Así que vamos a hacerle int left, int top, int ancho. También necesita un alto. Si no, vamos a hacerle solamente el ancho. Este le podemos especificar desde dónde hasta dónde con left y top. Y el ancho solamente especificar cuál es el ancho que queremos. Así no hacemos más complicaciones. Este left, este top y este ancho. Bien, ¿cómo llamamos esta barra horizontal? Tenemos la barra horizontal de arriba. El left es lo mismo que el left más 1. Y el top es top simplemente el top en este caso. Y el ancho es ancho menos 1. Me ahorro este. No era imprimir cuadro, sino imprimir barra horizontal. Y ahí está. Bueno, ahora vemos cómo hacemos el de abajo. El de abajo es esto. Top, no es solo top, sino top más alto. Y el ancho sigue siendo ancho menos 1. Y me ahorro esto. Ahí está. Ahora hay que ver, justamente en esa función hay un no que se pasó de más. De más 1 está bien. El top en la posición de arriba. Vemos que la posición de arriba está bien. La barra lateral, esto, todo esto, este también. Solamente está fallando en la barra inferior. Y eso puede ser por esto, alto menos 1. Y ahora sí, está así. Y así es como con funciones yo puedo ir reduciendo más y más el código. Antes lo tenía más especificado. Y ahora tengo mucho menos código. Incluso puedo quitarle este después de imprimir la bienvenida. Puedo decirle sleep $5000. Quitamos el cursor visible.
y limpiamos la consola. Ya que la pantalla de bienvenida va a durar 5 segundos, una bienvenidos, 5 segundos, y se limpia la pantalla y empieza el programa. Eso básicamente es la idea de esta pantalla de bienvenida, dar como una cierta bienvenida a la hora de ejecutar la aplicación y después sigue con la aplicación que está hecha para hacer. Bueno, estos son ejemplos de cómo fuimos configurando parámetros. En este caso ninguno devuelve nada, pero cómo van recibiendo parámetros para hacerlo un poco más parametrizable, más dinámicos y que permitan reducir el código, sea un código mucho más limpio y más entendible. Bien, ahora seguimos con lo que es parámetros pasados por valor o por referencia. Yo mientras tanto esto lo saco. Existen dos formas para pasar parámetros en las funciones. Estas forma de pasar, nosotros le pasamos una variable a estas funciones. Esa variable lo que hace es, dependiendo el tipo, le pasa o el valor o la dirección de memoria donde se encuentra. Por ejemplo, si nosotros hacemos por valor, los parámetros que se pasan por valor hacia la función hacen una copia de ese valor, y la variable original, esto siempre tiene que ver con variables, la variable original no se ve afectada si sufre algún cambio en esta función, dado que hizo una copia. Crea una nueva variable con una copia diferente, y si yo hago una modificación a esa variable, no pasa nada con la original. Bueno, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Tengo un número, un entero, número 5. Escribo un mensaje antes de llamar a una función del número, y después escribo otro mensaje después de llamar esa función, el número. Vamos a escribir esta función static void cambiar. Esto tiene como parámetro int número. Ese es 5. Si yo cambio el número a 5 de otro valor, no sé, 15 vamos a ponerle, este parámetro no es lo mismo que este variable. Son dos variables totalmente diferentes, y cuando yo le paso esta variable como parámetro, C# lo que hace es hacer una copia de ese valor y crea una nueva variable con esa copia. Por lo tanto, si yo hago cambios en esta variable, no va a poder interferir en la variable original, que era esta. Cerramos. Ejecuto. Bien. Yo tengo el valor antes de la función 5. Antes de ejecutar la función, el valor era 5, y después de ejecutar la función sigue valiendo 5 el número, dado que no se ve afectado por esta función. O sea, esta variable pertenece a esta función, pero el valor también no se ve afectado. Ahora, ¿cuándo es que se ve afectado? Ese es el segundo tipo, el por referencia. Cuando yo paso una variable por referencia, lo que hago es copiar la dirección en memoria y no el valor,
sino a la dirección de la memoria donde apunta la variable a la que se asigna. Así las dos variables apuntan a exactamente la misma dirección de memoria. Por lo tanto, si yo cambio un valor de esa variable, también se ve afectada en la original. Acá, ¿cómo lo vemos? Primero, tengo que especificar que es un valor por referencia, ref. Este es un tipo de referencia, por lo tanto va a tener una referencia a la memoria de la variable que le estoy pasando. Y yo, obviamente, al llamar tengo que decirle que es tipo ref. Entonces paso una referencia de esta variable y acá recibo esa referencia. Por lo tanto, si yo cambio esta variable, es lo mismo que cambiar esta variable. Ahora, lo único que hice es cambiar y poner ref. Así que el resultado es la función antes de ejecutar era 5 y luego de ejecutar pasa a ser 15. Se ve que al cambiar también cambió lo original. Siempre por defecto, al no ponerle nada, por ejemplo como teníamos antes, al no ponerle nada, por defecto siempre estamos pasando una variable por valor y no por referencia, a menos que sea un objeto. Los objetos se pasan por referencia, pero eso lo ven en programación de objetos. Las variables normales como int, string, son todas pasadas por valor. Entonces, ¿de qué me sirve a mí pasar esto por referencia? Si yo puedo hacer un return y devolver ese valor. Yo acá, por ejemplo, podría poner int y return el número 15 y ese número cambia. Bueno, justamente es que las funciones solamente devuelven un solo valor, devuelven un solo resultado. Si en determinadas ocasiones yo necesito que devuelva más de un resultado o que se intercambie un valor, justamente en ese caso es mejor hacer una referencia para poder modificar dos valores al mismo tiempo. Devuelve un resultado y la otra variable fue modificada. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo práctico. ¿Qué pasa si yo quiero hacer un cálculo de impuestos? Vamos a llamar calcular impuestos. Yo tengo una variable que se llama cantidad primero y después otra variable que es el impuesto. Esto vamos a decirle float. Impuesto. Bien. Esto vamos a devolver otro float. Lo que hará esto, por ejemplo, es devolver cantidad por impuesto. Dependiendo la cantidad de productos se multiplica por ese impuesto y se calcula el impuesto multiplicando por esa cantidad. Cantidad por impuesto. Bien, calcular impuesto. Bien. Ahora, ¿qué pasa si en dada cierta cantidad ese impuesto cambia? Vamos a especificar si cantidad es mayor a 100, el impuesto pasa a ser 0,10, 0,1 F, un impuesto de 0,1. Si la cantidad supera los 100. Si no supera los 100, no pasa nada. Entonces este impuesto no interviene. Ahora, yo voy a tener un int
cantidad es igual a 2. El impuesto, un float, es igual a 0,21, el impuesto del 0,21, y vamos a calcular el impuesto. Yo tengo float total impuesto es igual a calcular impuesto. Bien, primero lo que me pide es la cantidad y segundo que me pide es el impuesto, pero pasado por referencia. Entonces esta función lo que va a hacer es calcular ese impuesto, pero también me modifica el impuesto original si la cantidad supera 100. Entonces vamos a hacer un console. Y ponemos total de impuesto. Y vamos a decirle una cantidad e impuesto único. Una cantidad 0 e impuesto individual 1. Ahora yo imprimo lo que tenía la cantidad y el impuesto que me modificó. Bien, vamos a ejecutar. Un total de 0,22 porque es 2 la cantidad y el impuesto es de 0,21. Vamos a decirle que en porcentaje por 100. Calcula la cantidad 2, el impuesto individual 21%. Bien, ahora qué pasa si yo le pongo 120. El impuesto total es 12, la cantidad es 120 y el impuesto individual es de 100, de 10%. Vieron que ahí es como se cambia la cantidad dependiendo de cambia el impuesto dependiendo de la cantidad. Por lo tanto, ahí es como si yo tuviera doble resultado de una misma funcionalidad. Ahí es donde se saca mayor ventaja de un parámetro pasado por referencia. Bien, ahora lo último que queda dentro de las funciones son los parámetros por defecto. Los parámetros por defecto me permiten a mí dar dinamismo a la función a la hora de llamar, o sea, de manera dinámica. O sea, yo puedo llamar de diferente manera a una misma función e invocarlas. El asunto de los valores por defecto es la invocación. Por ejemplo, en este caso, ¿qué pasa si yo no paso cantidad? Por ejemplo, vamos a hacer cantidad que sea un valor por defecto, 1.
Así es como yo asigno un valor por defecto a una variable. Es muy importante que los valores por defectos o los parámetros que tienen valores por defectos siempre estén al final de la función y no al principio. ¿Por qué? Yo puedo hacer de esta manera. Acá me especifica entre corchetes, significa que es opcional, es un parámetro opcional. Al tener un valor por defecto, yo puedo asignar o no ese parámetro. Yo puedo asignar acá la cantidad. Hasta ahora hace exactamente lo mismo. El resultado es exactamente el mismo. O directamente, si sé que es 1, no le asigno la cantidad, no le paso ni nada, porque ese parámetro tiene un valor por defecto. El impuesto total es 0,21, la cantidad, bueno, en este caso está calculando este. Sin embargo, no está pasando el parámetro cantidad y está haciendo el cálculo igual. Ahora, si yo tuviera todos los parámetros por defecto, vamos a imprimir. Vamos a ver cómo estamos hoy. Int top int left. Yo puedo asignar valores por defecto. Por defecto vamos a ponerle top 0, left 0, ancho 30, ancho 100, alto igual a 30. A la hora de imprimir, cuando llamo esta función imprimir, acá tengo todos los parámetros opcionales, entre corchetes significa que son opcionales. Entonces yo puedo pasar o todos o puedo pasar ninguno. Si yo coloco así de esta manera, está bien, porque estoy asimilando que solo quiero que ejecute esa función por defecto, como viene. Si no, le voy pasando los parámetros que vaya necesitando. Por ejemplo, el 100 es del top, el 0 es del top, el 0 es del left, el 100 es del ancho, el 30 es del alto. Es muy importante que yo pueda ir especificando siempre en orden en el que se van llamando. O sea, el primero que se pasa es el top. No puedo pasar primero el alto, porque está último. Si yo especifico un valor solo, top 10, significa que este 10 pertenece a este top. Y así en orden. De esa manera es la que se llaman los parámetros opcionales o con valores por defecto. Vamos a decirle, por ejemplo, top. Cero. No, la variable top. Left. Ancho. Alto. Bien. Y ahí es lo que se imprime, lo que viene por defecto en esta función. El top yo le cambié, que es el 10. El left sigue por defecto, el ancho sigue por defecto y el alto sigue por defecto.
Acá les puedo especificar 20. Top, left, ancho y alto. Si no, le especifico cuál es la variable. Le puedo especificar directamente cuál es la variable que quiero cambiar. Ancho es 100, vamos a ponerle 50. Yo quiero dejar todas las variables por defecto excepto esa, pero se la tengo que especificar cuál es la que quiero cambiar. Y ahí es como cambia. Top y le siguen por defecto. Sin embargo, ancho no. Alto sigue por defecto, ancho no. Ancho cambió acá. Y así es como alto cambia. Que ancho y alto cambio. Bueno, justamente estas funcionalidades que fuimos agregando, tanto valor por referencia, a la hora de optimizar, bueno, se puede usar en cualquier lenguaje, se puede usar PCInt, pero valores por referencia y por valor y parámetros por defecto son algo más específico del lenguaje. En PCInt no se van a poder probar, así que estos casos no se van a hacer en PCInt. Por lo tanto, si encuentran un ejercicio, eso solo se hace en C#. Bueno, hasta luego.